pedir que el Señor pues se muestre también en este momento, así como lo está haciendo en el resto de la reunión, y lo dirija a todo. Cada palabra, porque uno se prepara, uno intenta pues ordenar sus ideas, aquellas ideas que considera que el Señor ha puesto en tu corazón, pero después es el Señor el que, llegado el momento y una vez sobre el púlpito, Él lo dirige todo. Es su Espíritu el que toma el control. Nosotros, en nuestra mano está el prepararnos, el trabajar, el ponernos delante del Señor buscando su dirección, su mensaje, su palabra, pero después, una vez que todo esto está hecho, es el Espíritu Santo el que, de una forma directa, pues también ha de manifestarse. Bueno, pues en esta mañana vamos a empezar haciendo una reflexión. Es de una experiencia que es muy común y que seguramente, pues algunos, si no todos, algunos de nosotros la habremos vivido. ¿Cuántas veces ha sucedido que hemos dejado algo por casa, algo valioso, y después, en uno de estos zafarranchos que todas las familias o todas las casas suelen hacer de vez en cuando, pues aparecen entre la multitud de cosas y entre el desorden general, sobre todo en algunas casas, pues cosas que nos llaman la atención, que para nosotros son tesoros. Uy, madre mía, fíjate lo que hay aquí. Fíjate lo que hay aquí, esto que durante tanto tiempo busqué, o este recuerdo tan bonito, incluso a veces ha sucedido, yo no sé, pero en ocasiones uno hace pequeños rinconcitos económicos, ¿no? Sin contar con el banco ni nada de esto. Incluso, bueno, un poco lo guarda en secreto, ¿no? Para el resto de los miembros de su familia, porque dices, pues mira, quiero cambiarle las cuerdas al cello, o quiero, pues yo qué sé, un dinerito para esto y el otro. Voy aquí, 10 euritos por aquí, 20 euritos por allá, y bueno, pues mira, ya tengo lo suficiente, ¿no? Y a veces pasa que uno, pues lo mete en un lugar, pues privado, ¿no? Personal, pero después se olvida. ¿Esto te ha pasado alguna vez? Y de repente en uno de estos zafarranchos aparece en esa caja o aparece entre las páginas de aquel libro, a veces uno lo mete en el libro o en la misma Biblia, y aparece, fíjate, 20 euros, ¿no? Esto era un proyecto de ahorro que quedó en nada, que quedó medio frustrado, pero allí aparece ese dinerito. Oye, pues qué alegría, ¿no? Es lo que podríamos llamar tesoros escondidos, cotidianos pero escondidos. Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, cosas olvidadas, cosas que están pero no somos conscientes de que están. Pero cuántas veces cuando salen a la luz nos damos cuenta de la belleza, de la riqueza que estas cosas suponen, ¿no? Hay muchas, podríamos hacer alusión a muchas, pero una de ellas es el privilegio que el Señor nos ha dado de memorizar su palabra. Son tesoros escondidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos sorprenderíamos, hermanos, si supiéramos la cantidad de textos bíblicos que hemos llegado a memorizar. Es impresionante. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues bueno, hay muchas formas, ha habido muchos cauces. Por ejemplo, esto es algo que en muchos casos se ha producido desde pequeñito y de forma gradual, ¿no? Pues aquí, todos sabéis que Raquel, la pastora, ella ha sido maestra de escuela dominical con los niños. Creo que aquí también ha ejercido en alguna ocasión, ¿no? Durante temporadas. No sé si ahora está ejerciendo, pero sé que lo ha hecho y ahí en Travesía lo hizo durante muchos años. Pero lo que quizás ignoráis es que Ramón también fue profesor de la escuela dominical. Realmente fueron sus inicios ministeriales. Allí en Travesía, con 16, 17 años, él era profesor de la escuela dominical de los jóvenes. Porque en aquella época, claro, hablo de muchos años, quizás, Carmen, te miro a ti porque es la que lo recordarás. En aquella época en Travesía no solo había escuela para niños, también había escuela dominical para jóvenes y para mayores. No sé si en Gabá esto se hizo también durante un tiempo. Ángel lo recordará. Esto, pues bueno, ha cambiado. Ahora es exclusivamente para los chicos y los mayores y los jóvenes tienen su culto. Pero bueno, dentro de la estructura de la escuela dominical estaba lo que se llama el texto áureo, que tiene narices la palabra, áureo. Yo recuerdo que de pequeño decíamos aéreo, el texto aéreo. Incluso yo cuando estaba haciendo la predicación, ¿sabéis lo que puse? Aóreo, texto aóreo. Y el corrector me dijo, no. Y yo, ¿cómo que esto no entra? Pues es áureo, hermanos. O sea, ni con 48 años lo sé pronunciar.
que significa de oro, áureo referente a oro, que es de oro. Podrían decirlo así, un texto de oro, ya está, es más facilito. Pero bueno, era la costumbre de cada domingo memorizar un texto. ¡Qué bendición, hermanos! Otros también los hemos memorizado pues, a través de predicaciones. Muchos sé que seguís meditaciones diarias, tipo el pan diario, otros devocionales, que son muy, muy buenos y que tienen reflexiones de mucha bendición para nuestra vida. Y a través de ahí también podemos memorizar muchos textos. Y también otro cauce muy, muy rico, muy útil, es las canciones, hermanos. ¿Cuántos salmos hemos memorizado porque los hemos cantado? Los hemos cantado, y tantos textos de la Biblia que tú puedes reconocer y recitar porque los has cantado. Porque la música también es un medio de memorización extraordinario. Hermanos, pero memorizar por memorizar no tiene ningún sentido, porque sabemos que la palabra de Dios no hay que tener de ella únicamente un conocimiento intelectual, racional, sino que es una palabra viva, que está sobre todo para, inspirada por el Espíritu Santo, transformarnos, consolarnos, edificarnos, ayudarnos en los momentos de necesidad, mostrarnos a Cristo sobre todas las cosas. Pero es importante que no menospreciemos este hecho de memorizar textos, porque en muchos lugares de este planeta, actualmente y en el pasado, en muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas han sido perseguidos y no han tenido la posibilidad de acceder a la palabra de Dios, algo que para nosotros es tan común. En aquella época, pues me estoy refiriendo en épocas más recientes, por ejemplo, a la iglesia en los países del telón de acero, del bloque comunista, del bloque del Pacto de Varsovia, o la iglesia perseguida en China, que realmente en China, durante la revolución cultural comunista de Mao Zedong, la iglesia fue perseguida sistemáticamente. Pero ¿cuántos y cuántos hermanos memorizaban textos de la Biblia y los compartían entre ellos? Y aquel que tenía una Biblia en propiedad, bueno, aquello era su mayor regalo, aquel era su mayor tesoro. Por tanto, hermanos, no menospreciemos esto, porque el Espíritu Santo es un instrumento que utiliza en nuestras vidas, y en muchos momentos de debilidad, de zozobra, de tentación, la palabra de Dios se hace viva a través del Espíritu, palabra de Dios que está inspirada y memorizada en nuestro corazón. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 133. Sé que todos lo conocemos y realmente es un texto precioso. Vamos a dividirlo en dos partes fundamentales y una parte final que nos servirá como conclusión, siguiendo la misma estructura del Salmo. Y la primera parte está constituido por el primer versículo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Este es el texto y la letra de muchas canciones, como ya hemos dicho. Y lo primero que nos llama la atención es lo que el Espíritu Santo nos dice al principio. Realmente es una invitación, más que una orden. Es una invitación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad. Hermanos, es importante que nos demos cuenta de las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y el Espíritu Santo nos invita a mirarlas. ¿Para qué? Pues para valorarlas, para ser agradecidos, para tomar de ellas como soporte en nuestra vida, para bendición de nuestra vida. Hermanos, hay tantas cosas que Dios nos ha dado, bendiciones, y uno ha de saber ser agradecido, hermanos. Uno ha de saber darle las gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. El domingo pasado, nuestro pastor hablaba de esto en Travesía y nos preguntaba: ¿cuántas veces das gracias a Dios por tu familia, por tus hermanos, por tu trabajo, por tu esposa, por tu esposo, por tu salud? Es verdad, como creyentes tenemos un déficit de agradecimiento, porque hay muchas cosas que no sabemos valorar. En muchas ocasiones no sabemos valorarlas. Hablamos de lo más esencial, las bendiciones temporales. Y hay bendiciones que Dios nos ha dado, bendiciones temporales, por las que podemos y debemos dar gracias a Dios.
La principal de ellas es la vida, la oportunidad de experimentar, de estar vivos, hermanos, experimentar lo bueno y lo malo. Una vida que pese a todo nos ha llevado hasta aquí. Hermanos, tú piensa en los años de vida que tú tienes. Da gracias a Dios por ellos. Él te los ha permitido vivir. Es una experiencia que te ha enriquecido, que te ha fortalecido, que te ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo, demos gracias al Señor por el don de estar vivos, porque en este momento podemos estar aquí, mirándonos las caras, escuchándonos, alabando al Señor, cantando, elevando nuestra alabanza, escuchando la palabra del Señor, porque nuestra mente funciona, porque podemos respirar, porque podemos caminar. Hermanos, hay tantas y tantas cosas por las que agradecer a Dios. Dios nos ha traído hasta aquí, en mejores o peores condiciones, teniendo que sufrir más o menos, pero aquí estamos. Como tenéis como lema de esta iglesia, Ebenecer, hasta aquí nos trajo el Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor, en medio de las circunstancias que hayan sido, pero yo creo que hemos de ser agradecidos por el don de la vida, por la salud que Él nos ha dado, con todos sus achaques, con todos sus problemas. Yo sé que en esta congregación, así como en todas, hay hermanos con enfermedades. ¿Cuántas veces en travesía se nos ha pedido orad por tal hermano, orad por cual hermano? Pero, hermanos, qué bendición que en medio de la enfermedad podemos seguir aquí. En medio de la enfermedad podemos superar el día a día y seguir adelante. Él nos ha dado lo necesario para nuestro mantenimiento. Hemos desayunado esta mañana. Estamos vestidos. Gracias al Señor, ninguno de los que andamos aquí andamos famélicos. Gracias a Dios, pues tenemos lo esencial. Muchas veces nos quejamos o nos enquistamos en nuestras ambiciones frustradas y no somos agradecidos por los que el Señor nos ha dado a lo largo de toda nuestra vida. Él nos ha provisto, además, de personas que nos han amado y nos aman, de personas que se han preocupado por nosotros, con sus errores, desde luego, con sus errores, porque todo el mundo los tiene y probablemente pues nuestro hogar pues tuvo sus cosas hermosas y sus cosas no tan hermosas y en todos los hogares pues hay problemas y hay situaciones, pero pese a todo alguien se ocupó de nosotros y hoy día podemos decir que hay gente, hermanos, hermanas, familiares, amigos, que piensan en nosotros, que se ocupan en nosotros, de cuyas vidas formamos parte. Hermanos, son muchos beneficios por los que hemos de dar gracias al Señor. Mirad, el Señor, el Espíritu Santo dice, mirad todo lo que os doy, todo lo que día a día os doy para clamar junto al salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el Señor nos ha dado mucho, hermanos, mucho, y Él se agrada en que seamos agradecidos. Hermanos, damos gloria a Dios cuando somos agradecidos. Agradamos a Dios cuando somos agradecidos. Dios no se agrada, Dios no está contento con hijos e hijas desagradecidos, que no son capaces de darse cuenta de las muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Pero todo esto que hemos dicho, en un momento dado lo puedes perder. Lo podemos perder, hermanos. Podemos perder la vida, podemos perder la salud, podemos perder el mantenimiento del alimento, incluso podemos quedarnos absolutamente solos en el mundo. Hay casos así. Pero hay algo que nunca perderemos, que es aquello que Dios nos ha dado, aquello que es espiritual, porque lo humano, lo terrenal, es transitorio. Dale gracias a Dios mientras estás disfrutando de ellos, pero es transitorio, hermanos. Nosotros no somos seres terrenales, nosotros somos seres de la eternidad, porque hemos nacido por el Espíritu, a la vida del Espíritu y por tanto a la eternidad. Estamos aquí temporalmente sometidos a los mismos parámetros que la gente de este mundo, con las mismas necesidades, con las mismas inquietudes, pero pertenecemos a la eternidad, hermanos, y aquello que Dios nos ha dado, nadie nos lo puede quitar, y aquello que Dios nos ha dado es eterno. Fíjate lo que Pablo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y a mí esta frase, hermanos, me conmueve,
me maravilla, echa mano de la vida eterna. ¿Cuántas veces en nuestro caminar diario tenemos necesidad de echar mano de la vida eterna? Yo voy a utilizar una ilustración, a ver si de esta forma puedo explicar lo que trato de hacer entender. Hermanos, yo no sé si alguna vez, seguro que sí, has disfrutado de la bendición de contemplar un paisaje majestuoso. En lo alto de una montaña, la belleza, el esplendor de los valles, o en lo alto de un acantilado, la inmensidad del mar. Este verano estuvimos en Alicante, pero no en Alicante ciudad, sino la Marina Alta. Es una comarca que hay como a 100 kilómetros de Alicante y que es preciosa. Nosotros somos de allí, pero no la conocíamos. Sí, Denia, Javia, todo aquello. Sí, exactamente. Entonces, estuvimos visitando el Cabo de la Nao. Aquello fue precioso, hermanos. Dicen que desde allí se puede divisar las costas de Ibiza en los días despejados. Había unos acantilados altísimos. Tú estabas ahí enfrente, observando la inmensidad del mar. Cuando estoy en una situación así, yo la verdad es que me quedo absorto. No me olvido en ese momento de todo, ¿no? Vas con gente, bueno, sí, pues a veces vas con amigos, con la familia, pero en ese momento te quedarías ahí observando, mirando. No sé si a ti te pasa. Y el tiempo no pasa y dices, qué belleza, qué maravilla. Y piensas, realmente esto es la vida. Te sientes lleno de vida, te sientes lleno de la inmensidad de Dios. Y dices, qué pequeñas son nuestras miserias. ¿Qué entiende la naturaleza de nuestros estreses, de nuestras preocupaciones? Señor, es que me quedaría aquí viviendo. Es que como dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús, ¿no? Hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí viviendo. Es lo que uno siente. Señor, yo es que realmente no me movería de aquí. ¿Por qué? Porque cuando ves todo aquello, tu vida, comparado con todo aquello, se ve tan ridícula. Dices, Señor, la mayoría de los humanos nos pasamos la vida en nuestras pequeñas jaulas que son las ciudades, con los coches, con el estrés, con la angustia. Y mira esta grandeza, mira esta infinitud. Mira, ahí uno se ve contagiado por el sentimiento de eternidad, hermanos. Yo no sé si estoy siendo capaz de transmitir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana. Hermanos, es que echemos mano de la vida eterna. Que cuando estamos aturdidos por nuestras preocupaciones, por nuestras angustias, por nuestros deseos insatisfechos, por tantas y tantas cosas, echemos manos de nuestra vida, de la vida eterna. Démonos cuenta de que no pertenecemos a este mundo, de que todo esto pasará, de que no tiene ningún valor. Aun lo más valioso no vale nada, hermanos. Nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestra vida laboral, pasará, hermanos, pasará. Formamos parte de la eternidad. Por tanto, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Dirige tus ojos, mirad, dirige tus ojos hacia la eternidad. Dirige tus ojos a aquello que Dios tiene preparado para ti, aquello que ya es realidad. Vivamos en el tiempo, pero ya en la eternidad. No permitando que las pequeñeces de este mundo, que no valen nada, que no son nada, nos angustien. Señor, tú nos has dado libertad y queremos ser liberados de todas estas preocupaciones, de todas estas angustias, de todos estos deseos insatisfechos, de toda esta ansiedad. Líbranos, Señor, dirige nuestros ojos a la eternidad para que podamos realmente de ti recibir bendición. Fíjate que el Señor sigue diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y utiliza 2 calificativos, el calificativo bueno y el calificativo delicioso. Sabemos que no son equivalentes. No siempre lo bueno es delicioso. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que son buenos para la salud, pero realmente a la hora de tomarlos son muy malos, muy amargos. La gente mayor hablaba de un remedio que antes se usaba, quizás los hermanos mayores lo recuerden, el aceite de ricino.
Yo no sé si aquello lo usaban como purgante o para qué lo usaban. Me parece que para los problemas estomacales, pero el aceite de ricino dicen que era horrible, terrible. No era delicioso, pero sí que era bueno. Es verdad. Y hermanos, en nuestra experiencia a veces hay cosas que para nosotros son buenos en la voluntad y en el propósito de Dios, pero no son deliciosas, hermanos. Recordemos al mismo Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ello tenía un propósito. Dios iba a preparar a su Hijo para el ministerio. Y él allí, durante 40 días y 40 noches, él estuvo en ayuno, en soledad, en aquel lugar apartado. Transcurrido este tiempo, él fue tentado por el diablo. Conocemos la historia de Mateo 4, pero en realidad no sabemos lo que sucedió durante todos aquellos días. Pero sí que sabemos lo que muchas veces ha sucedido en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces el Señor ha permitido desiertos en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos ha llevado a desiertos, porque Él consideraba que eso era bueno para nosotros. Y si tú has vivido uno de estos desiertos, y estoy seguro de que sí, pues sabrás que hay cosas en Él que son muy duras y que a ninguno de nosotros nos gusta pasar. Una de ellas es la soledad. Cuando uno atraviesa un desierto, se siente tremendamente solo. ¿Quién puede entender tu corazón? ¿Quién puede entender tu dolor? ¿Quién puede entender lo que hay en ti? Y tú puedes estar rodeado de mucha gente, incluso rodeado de familia y de hermanos, pero si en tu vida, si en tu corazón hay un desierto, tú realmente te sientes solo. Otra de las cosas que pasa en un desierto es que no tienes referencias, no tienes señales. En un desierto no hay nada que te dirija, no hay, pues, por supuesto no hay carteles, pero no hay accidentes geográficos que te puedan servir de guía, pues un río, una montaña, un bosque. Allí es muy fácil perderse. ¿Y cuántas veces nos hemos visto en esa situación? Con dificultad de orientarnos. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Primero, ¿dónde estás? Porque no te siento. Porque no sé si estás a mi lado, me siento solo. Pero si estás ahí y me estás escuchando, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Hacia qué lugar me diriges? Porque no veo el camino. Y te estoy pidiendo y te estoy suplicando y estoy esperando en ti. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, espera, a través de hermanos, a través de su palabra, espera, pero el tiempo pasa y tú no encuentras el camino y la situación se hace todavía más difícil, porque en un desierto las condiciones son terribles, sobre todo las condiciones meteorológicas. Durante la mañana, calor abrasador, durante la noche, un frío extremo. Y lo peor de esto es que esto es así día tras día, tras día, tras día. Hermanos, nada lo cambia. Antes hablábamos de la Marina Alta, es nuestra tierra querida. Hay la gota fría, que ahora le llaman Dana, no sé por qué, pero bueno, quizás suena más científico. Siempre se ha producido allí. Realmente ha sorprendido la forma en cómo se ha producido este año, porque ha sido realmente muy intensa, pero la gota fría siempre la ha habido allí. Es una tierra en la que llueve poquito, pero cuando llueve, llueve de verdad. Es algo tremendo, así como en otros lugares. Pero en un desierto no pasa eso. Nada cambia la monotonía, hermanos. Y yo sé que tú te has visto en esa condición. Te has visto en necesidad. Te has visto sin recursos, porque es otra de las características del desierto. ¿A quién recurriré en esta situación? Hermanos, y yo no sé lo que tú estás viviendo en tu vida. Sé lo que uno ha vivido y vive en la suya propia y desde luego esos momentos de desierto no me son ajenos, hermanos. Todos los hemos pasado, pero realmente son para nuestro bien. Son para nuestro bien, hermanos. A veces el provecho que se extrae de ellos llegamos a entenderlo tiempo después o en esta vida. Otras veces no llegamos a entenderlo nunca.
y nos iremos con el Señor sin saber por qué el Señor permitió esas cosas en nuestra vida, porque hay cosas realmente terribles, hermanos. Pero podemos aferrarnos a la palabra de Dios que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, este texto también es muy conocido, Romanos 8:28, que dice, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Pero hermanos, es importante que consideremos que Dios no solo llama buena a la comunión, sino que lo llama delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía no es bueno, es delicioso. Entonces, esto añade una característica más, un añadido. Es que es un disfrute, es que es una bendición. Por tanto, hermanos, lo primero que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere decir es que no menospreciemos aquello que Dios nos ha regalado. Porque la comunión los unos con los otros, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu, es algo que viene de Dios. Y a Jesucristo le costó un precio altísimo, hermanos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Escribe Pablo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, una esposa gloriosa, un único cuerpo, una unidad en el Espíritu. Esto fue ganado por nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Hermanos, a un precio muy alto. Por tanto, no lo menospreciemos. Es una grosería despreciar cualquier regalo, por feo que éste sea. Hay que ser agradecidos, dar las gracias y después, pues bueno, asignarle un lugar adecuado. Pero es mucho más grosero no dar las gracias por un regalo tan valioso, hermanos. Esto es un pecado. Por tanto, no menospreciemos la valía de la unidad del Espíritu, la valía de la unidad y la comunión dentro del cuerpo de Cristo. En ocasiones, el mantener la unidad en el vínculo de la paz, como dice el apóstol Pablo, es algo que nos resulta pesado, porque entendemos que es algo difícil. Hermanos, hemos vivido tantas cosas en la casa de Dios, sobre todo los que ya llevamos algunos años, ¿no? Como creyentes, que sé que aquí son muchos. Y en la iglesia, pues a veces se han vivido situaciones tan delicadas, hermanos, y a veces uno piensa que todos tenemos aristas. Y es muy complicado, pues, unir todas las piezas de este hermoso puzzle que somos la iglesia, pero que a veces cuesta que las piezas encajen, hermanos. Pero ¿no será que quizás lo estamos mirando todos con una visión humana, carnal? Porque el mantenimiento de la unidad no depende de nuestra disposición, no depende de una planificación previa, no depende de que organicemos bien las cosas. Primero es una realidad incontestable, que Cristo ha ganado y que está ahí. El Señor dice que la guardemos en el vínculo de la paz, pero la unidad es algo que ciertamente Cristo la ganó por nosotros. Somos un solo cuerpo, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, no lo dignifiquemos, no lo honremos, no lo valoremos, no actuemos en consecuencia. Pero por otra parte, si hemos de guardar esa unidad en el vínculo de la paz, ha de ser en el Espíritu, hermanos, en el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado, ahí se produce la unidad. Hermanos, cuando preparaba este mensaje, habían dos imágenes que yo no podía quitar de mi mente. Una es una imagen que impactó a toda una civilización hace cientos y cientos de años. Sabemos que durante el gobierno de muchos de los emperadores romanos, la Iglesia de Cristo fue perseguida. Y yo me imaginaba a nuestros hermanos y hermanas en aquellos circos, abrazados entre ellos antes de ser sacrificados por Cristo. Realmente la fortaleza que en aquel momento el Señor les daba era algo sobrenatural, porque es algo que impactó a su generación y que transformó los cimientos
de toda una civilización, hermanos. Allí había verdaderamente el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos perdemos en nuestras nimiedades, en nuestras pequeñeces, en nuestras bobadas? Pero en los momentos de crisis es cuando entonces necesitamos el apoyo del Espíritu Santo para que nos dé fortaleza, porque no hubieran sido capaces de enfrentarse a esas situaciones si el Espíritu Santo no les hubiera respaldado. Pero el Espíritu Santo se derramó en ese momento y yo sé que se manifestó unidad, hermanos, que se manifestó unidad, unos junto a otros, abrazados, enfrentándose a la muerte, a punto de traspasar el oscuro valle de la muerte para llegar a las puertas del cielo, hermanos, inspirados, guiados, ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y hay otra imagen que esta sí que la hemos vivido nosotros, muchos de los que estamos aquí, y la hemos vivido en cultos en los que la presencia de Dios se ha derramado de una forma especial, en campamentos, en retiros, en las iglesias, en campañas. Yo recuerdo momentos como esos, en los que el Señor se derramaba con poder. ¿Y cuál es la primera reacción? Ir a por el hermano. Hermanos, bendecirlo. Yo recuerdo retiros, campamentos, cultos hermosos en los que unos orábamos por otros, en los que nuestro corazón era quebrantado, en los que pedíamos al hermano que intercediera por nosotros y el hermano nos bendecía, en que confesábamos nuestros pecados. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la verdadera unidad del Espíritu se materializa con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es la unción del Espíritu Santo la que convierte nuestra relación de hermandad en una relación deliciosa. Seguimos adelante y la palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El primer vocablo, habitar. No os preocupéis, hermanos, que los segundos puntos son muy cortitos, porque iremos adelante. Pero no quiero pasarme nada por alto. La palabra del Señor habla de habitar. Hermanos, ¿y qué es habitar? La comunión entre nosotros, entiendo que debe ser algo más que un encuentro casual. La palabra de Dios no nos está queriendo decir que debemos vivir juntos. Es así, en una especie de comuna. Fíjate que a principios, en las primeras épocas de la Iglesia, se dice que los cristianos tenían todas las cosas en común. Eso se produjo por algún tiempo. Después, por la voluntad de Dios, el pueblo cristiano fue esparcido por todo el mundo, porque ese era el mandato divino. Y en las epístolas de Pablo y en la Biblia en general encontramos muchas alusiones acerca de que pues cada uno ha de ser responsable con las necesidades propias, con las necesidades de su familia y encontramos textos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 3, 11 y 12, cuando Pablo habla en referencia a algunos hermanos que andaban desordenadamente, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero me llama la atención esta expresión, entrometiéndose en lo ajeno. No es así, hermanos. Cada uno ha de ser responsable de su vida. Pienso que la palabra de Dios enseña claramente hacia los celosos que debemos de ser y responsables de nuestro ámbito privado y de nuestra intimidad. Después, cuando Pablo escribe a Timoteo en referencia del sostenimiento de las viudas, dice: bueno, si ellos tienen hijos e hijas, que estos hijos e hijas provean para sus necesidades, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando habla también de los requisitos de los obispos, Pablo dice a Timoteo que gobiernen bien sus casas. Por tanto, es obvio que no estamos llamados, hermanos, a vivir en comunidad, como en otras fes, pues
se ha malinterpretado. Pero sí que es cierto que yo pienso que el Señor nos está pidiendo: estoy buscando de vosotros una unidad que vaya más allá de los encuentros ocasionales. Un encuentro ocasional, encontrarte con el hermano en la iglesia, saludarte, que el Señor te bendiga, ¿cómo te va todo? Bien, buf. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y que si en un cuerpo un miembro se duele, los otros miembros se duelen con él. Habríamos de plantearnos algunas preguntas. ¿Nos preocupamos por nuestros hermanos? ¿Oramos por ellos? ¿Los acompañamos en sus luchas? ¿Les dedicamos tiempo? ¿Les dedicamos atención, hermanos? Yo creo que esto es habitar, sin necesidad de vivir juntos. Ya digo, Dios es un Dios de orden. Dios quiere que cada uno nos responsabilicemos de nuestros asuntos, pero creo que nos está pidiendo algo más que encuentros casuales, que salutaciones cordiales, sino que realmente nos interesemos los unos por los otros. Habitar los hermanos juntos sin armonías. ¿Cuántas veces se ha predicado acerca de esto? No es lo mismo estar juntos que estar en armonía, y es verdad, se puede estar juntos, pero estar a la gresca. Pero bueno, es una escalera gradual. Primero hay que estar juntos, pero es importante que si hablamos de estar juntos nos preguntemos o nos planteemos varias cuestiones. En primer lugar, ¿estar juntos con quién? Nos lo dice la palabra de Dios. El mismo versículo nos da la respuesta. Hermanos, con los hermanos. Hermanos, sabemos que con este mundo nosotros no podemos tener comunión. Pero también cuando hablamos de hermanos, es importante que esa unidad del Espíritu se construya sobre una base de verdad estable, firme, verdadera. Hermanos, yo no puedo llamar hermano a aquel que considera que, además de Jesucristo, hay otros mediadores entre Dios y los hombres. Llámese la Virgen María, llámese los santos intercesores, porque la palabra de Dios dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, yo no puedo llamar hermano a una persona, aunque se apellide cristiano, que crea de esta manera. Yo no puedo llamar hermano a quien crea que para la salvación del alma son necesarias las buenas obras. No como consecuencia, sino como causa. Que uno se salve por su propia buena acción. A nosotros nos ha salvado la gracia de Cristo. A nosotros nos ha salvado la gracia de Cristo, hermanos. Y no solo nos ha salvado, sino que nos ha transformado. Y como nos ha transformado, se producen en nosotros esas buenas obras. Pero las buenas obras son la consecuencia de lo que somos. Nuevas criaturas en Cristo. No son la ofrenda que nosotros ofrecemos a cambio de nuestra salvación. Por tanto, quien así piensa no puede ser considerado hermano mío. Yo no puedo considerar hermano aquel que piensa en una especie, pues esta es una idea muy extendida en nuestros días, hermanos, en una especie de gracia universal, extendida a todos. Quien piensa que Cristo es un Dios bueno, que piensa que Dios es un Dios de bondad y que salvará a todo el mundo y que perdonará a todo el mundo. No, hermanos, porque de esta forma estamos menospreciando el altísimo sacrificio de Cristo. A Cristo le costó un precio muy alto condenar el mal, el pecado, la muerte, la condenación en la cruz del Calvario. Por tanto, yo no puedo decir, no, es que Dios es un Dios de bondad. El mal, sí, está ahí, pero bueno, Dios lo pasará por alto. No, Dios no lo pasa por alto. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo, realmente como propiciación por nuestros pecados. Es importante que sepamos unidad, pero ¿con quién? Esto es muy importante, hermanos, y se acercan días de mucha confusión. Se acercan días de mucha confusión en los que muchos matices son introducidos. Por eso estemos siempre alerta, que la palabra de Dios sea nuestra guía constantemente para saber con quién y con quién no hemos de mantener comunión. Pero además, si hemos de habitar juntos, ¿para qué hemos de habitar juntos? Y esto es importantísimo, hermanos. La Iglesia, queridos hermanos, ha de vivir en unidad para la gloria de Dios,
para buscar a Dios, para ser edificada, para ser testigos de Dios en la tierra. Por tanto, el objetivo de la Iglesia es plena, principalmente espiritual. Hermanos, no somos un club social, no somos un grupo de amigos, no somos un grupo de personas que como tienen las mismas creencias, pues intentan hacer cosas juntas. No, hermanos, hay un contenido espiritual en nuestra unidad que va más allá del hecho de, coincidimos en las creencias, por eso organizamos eventos, hacemos excursiones, evangelizamos, organizamos nuestros cultos. No, hermanos, esta unidad existe para la edificación, hermanos, para la búsqueda de Dios, para que Dios nos transforme, para que Dios toque nuestras vidas. Por tanto, es importante, unidos, pero ¿para qué? Unidos, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y llegamos al punto culminante, la armonía, no solo juntos, sino en armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, pues uno dirá, la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos. Sí, en parte sí, pero la armonía es algo mucho más bello. Si hemos de buscar una definición de armonía, yo pienso que acertaremos si la buscamos en la música. Hay quien dice que el inventor de la música fueron los hijos de Caín, la descendencia de Caín. Sí que es cierto que en los primeros capítulos del libro de Génesis se nos dicen que los descendientes de Caín fueron los primeros que diseñaron instrumentos musicales. Es así. Pero hermanos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la música fue creado por el supremo artífice, que es Dios. O sea, uno cuando escucha el cantar de las aves o el rotar de los planetas en su majestuosidad, en sus órbitas, el silencio, su magnificencia, la secuencia de las olas golpeando contra las rocas, el goteo de las lluvias, de las gotas de lluvia durante una tormenta, todo eso está lleno de musicalidad, hermanos. El trueno, la erupción del volcán, hay tanta musicalidad, el cantar de los grillos, de las chicharras. ¿Quién dice que Dios no ha sido el creador de la música? Y hermanos, en la música podríamos establecer una definición de armonía como aquella. La armonía se produce cuando del conjunto de diversas voces o diversos sonidos se produce una unidad equilibrada, una unidad hermosa, una unidad que tiene un sentido distinto a los componentes, una unidad realmente bella. Y podemos decir, sí, en el cuerpo de Cristo podemos llegar a vivir esta armonía si cumplimos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que todos somos diferentes, pero tenemos una función en el cuerpo. Por tanto, qué importante es que sepamos reconocer esa función para que todos pues podamos funcionar de forma armónica. Es como el músico que cuando en una orquesta empieza a interpretar, se ciñe a su partitura, sabe cuál es su instrumento, sabe cuál es su llamado y sabe qué es lo que tiene que tocar. Además, hay un director, que en nuestro caso es el Espíritu Santo, que en nuestro caso es el que nos va dirigiendo y cada uno, según lo que Dios le ha dado, interpreta y hace sonar su música en ese hermoso conjunto que es la Iglesia. Esta es una idea hermosa de armonía. Pero hermanos, yo iría a algo todavía mucho más profundo, que no tiene que ver solo con la obediencia a la palabra de Dios. Evidentemente, cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, lo hace en el Espíritu y guiado por el Señor. Pero algo mucho más profundo, hermanos. Y lo entenderéis con un ejemplo. En una orquesta puede haber, o en un grupo musical, puede haber cierta armonía si todo el mundo, siguiendo las indicaciones del director, se ciñe a su partitura. Pero lo que hace a una orquesta o a un grupo musical verdaderamente especial es cuando hay una conexión entre los músicos. Una conexión. Es como bailar juntos, hermanos. No es suficiente con ceñirse a la partitura. No es suficiente con saber
qué nos corresponde hacer y hacerlo y aportarlo al cuerpo de Cristo. No, la pregunta es, ¿realmente existe esa conexión entre nosotros? Es algo inmaterial, es algo que no se puede escribir en la partitura, es algo que se da o que no se da. Es hasta difícil darle un nombre. Fíjate que los anglosajones lo llaman feeling, el feeling. Cuando un grupo, cuando una orquesta toca con feeling, se traduciría como sentimiento, ¿no? Sí. Feeling en inglés sería sintiendo, ¿no? Aproximadamente, sintiendo. Los latinos lo llaman de otra forma. No sé si conocéis esa salsa que dice, tiene mucho down, tiene mucho tempo. El down es el Span English que utilizan muchos latinos para referirse a este sentimiento. ¿Qué? Down, algo que va por abajo. Es invisible, es inmaterial. No lo ves, pero lo sientes. Es algo que está ahí, pero que hace que los músicos estén conectados. En el pueblo gitano se habla del duende. Del duende es lo mismo. Hermanos, el feeling, el down, el duende, son expresiones musicales para referirse a un mismo sentimiento. Es más que interpretar una partitura, es más que hacer lo que debemos hacer porque nos ha sido así dado, es tener este sentimiento glorioso. Hermanos, ese solo en la iglesia lo produce el Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos conecta entre nosotros y nos lleva a cotas de unidad, a cotas de conexión, a cotas de interdependencia, de armonía, de belleza, que son inalcanzables para nosotros, hermanos, por nuestra voluntad, por nuestra conciencia, por nuestra decisión. Y ahí es donde entra el segundo punto que consideraremos muy rápidamente, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción del Santo, hermanos. La unción del Espíritu Santo es realmente la unción del Espíritu la que mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es este personaje? ¿Qué representa la cabeza de Aarón? Yo he oído muchas interpretaciones, hermanos. En realidad todas ellas pueden en algún modo ser útiles para explicar una verdad espiritual, pero creo que solo hay una acertada. En muchas ocasiones se dice que la cabeza es la iglesia y cuando la unción es derramada sobre la iglesia se extiende hacia el resto del cuerpo, entendida como la sociedad. Y bueno, sí, puede ser una figura que de alguna forma pues puede explicar una verdad que es cierta, y es que los despertares y los avivamientos espirituales se inician por la iglesia, hermanos. O sea, no podemos pretender que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra generación si la iglesia no es avivada. Realmente el Espíritu Santo es derramado primero sobre la iglesia y desde allí pues se extiende por toda una generación. También he oído otras interpretaciones que explican que la cabeza pues es símbolo de aquellos hombres y mujeres que Dios levanta de una forma especial para bendecir a su cuerpo y después como consecuencia a la sociedad. Bueno, sí, es verdad, el Señor se utiliza, se vale de hombres especiales, de hombres a los que unge, no diría hombres especiales, hombres comunes a los que unge con su espíritu para una misión determinada en un tiempo determinado. Pero esa unción es derramada sobre todo el cuerpo y como consecuencia sobre toda la sociedad. Pero yo entiendo que la interpretación adecuada es la que nos lleva a entender que la cabeza del cuerpo es Cristo, hermanos. Él es la cabeza, Cristo. Jesucristo, cuando ¿os acordáis en la sinagoga cuando abrió el libro del profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación a los perdidos. Hermanos, Él es la cabeza del cuerpo, porque Él es el sumo sacerdote de ese cuerpo que aquí aparece como Aarón, el sumo sacerdote. Hermanos, Él es la cabeza y nosotros que somos una unidad con Él, somos un cuerpo de reyes y sacerdotes. Así lo declara la Escritura, hermanos. Hemos sido llamados por la eternidad,
ser testigos de la gloria de Dios y servirle en su santuario en los cielos, hemos sido creados para la gloria de su nombre por las edades y para proclamar por las edades, por la eternidad y por el universo entero las riquezas de su gloria. Por tanto, somos un cuerpo sacerdotal, pero de ese cuerpo, Cristo es la cabeza del ungido sobre el que se derramó la unción, hermanos, la unción para hacer la voluntad del Padre, la unción que desciende hasta nosotros y nos cubre por completo. El texto acaba diciendo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, en esta mañana, si alguna idea quisiera dejar en vuestra mente, es que el Señor nos está llamando a la unidad en el Espíritu, hermanos. Hay muchas cosas que necesitan ser limadas entre nosotros, pero con armas humanas no lo lograremos. Podemos disponer la mejor de las organizaciones. Podemos en los conflictos intentar mediar con justicia. Podemos hacer muchas cosas, pero con armas humanas esa armonía nunca existirá. Esa armonía únicamente existe en el Espíritu, hermanos. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia a través de su unción. Cuando eso se produce, entonces somos conscientes de lo que realmente tenemos. Hermanos, se nos habla del Monte Hermón. El Monte Hermón se encuentra al norte de Galilea, actualmente entre la frontera entre Siria, Líbano e Israel, los altos del Golán. Es un monte de más de 2.800 metros de altura, en el cual, pues, la mayor parte del año hay nieves perpetuas, hermanos. Es el monte en el cual se encuentran las fuentes del Jordán. Y fíjate la expresión que se utilice, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Para qué? Para dar renuevo, para dar frescura, para dar bendición. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo es un oasis en medio de un desierto. La iglesia de Cristo es un lugar precioso. La iglesia de Cristo es la amada esposa del Cordero. Hermanos, démonos cuenta del potencial que hay en nuestra unidad. Por tanto, qué hermoso es disfrutar, hermanos. Disfrutar los unos de los otros. Disfrutar de esta unidad. Sentir el llamado de Dios a edificarnos, a estar unidos más y más en oración, en búsqueda de la presencia de Dios. Y sobre todo, que sea el Espíritu Santo el que dirija. Que sea el Espíritu Santo el que rompa las barreras, el que transforme los corazones, que nos haga sentir esa misma cosa, algo que no está escrito en la partitura, algo que es indescifrable, algo que es inédito, que no podemos expresar, pero que está ahí. Es el poder del Santo Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga.